a nosotros, he dicho esto muchas veces, al hombre cristiano le encanta generalmente escuchar que la cabeza... ¿Te puedo interrumpir? Claro. Eso que le está diciendo es la clave. Punto. Es la clave. O sea, al hombre, no es la mujer. No tiene nada que ver. No es la mujer. Al hombre cristiano le encanta escuchar que es la cabeza del hogar. Pero le encanta para pensar que él es que te va a estar dando órdenes y diciendo cómo las cosas son. Radio Eternidad. Impactando el presente. Con un mensaje eterno. En el día de hoy, José, producción ha querido que nosotros hablemos acerca de las claves para tener un matrimonio exitoso. Y es un título que puede ser llamativo para muchas personas, pero al mismo tiempo es un título como muy común. Y la idea que puede dar es como, dame 3 o 4 tips que aseguren que yo tenga un matrimonio exitoso. Bueno, un matrimonio exitoso no se obtiene a través de tips, se obtiene a través de fundamentos. Y como estamos hablando, no exclusivamente, pero sí principalmente a hombres, debemos decir algo que, óyeme, ustedes han hablado tanto para finalmente terminar diciendo algo tan elemental. Bueno, las claves para un matrimonio exitoso se puede decir con una sola palabra: amor. Ah, pero eso me lo sé yo. Sí, pero estamos hablando primeramente de amor a Dios y luego de amor a su esposa, con todo lo que eso implica. Porque parte del problema, José, es que cuando se habla de amor hoy, cada cual tiene su propia idea. Y la mayoría tiene la idea de que la característica principal del amor son sentimientos que ni siquiera dependen de nosotros. O sea, de un momento a otro, tú has oído hablar de eso típico. Amor a primera vista. Sí. ¿Qué es lo que quieren decir? Que yo la vi. ¡Wow! Y cuando hablé con ella quedé prendado. Bueno, pero eso no necesariamente es amor, eso es un sentimiento. El amor es como una planta, el amor hay que cultivarla, el amor hay que ser intencional. Así que yo pienso que nosotros debemos empezar, José, hablando de la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el amar a Dios es lo que nos va a permitir amar a nuestras esposas, no como el mundo ama, sino como Dios ama. ¿Y cómo ama el mundo? Yo te amo si tú me amas. Pero si tú te me pones difícil, yo dejo de amarte y te suelto. Ese es el amor del mundo. Sí. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es, yo te amo no por lo que tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. Porque así es que Dios nos ama a nosotros. Nosotros no somos la gran pieza. Esos postulados que uno ve a veces en ciertas iglesias incorrectos y antibíblicos. Tú eres lo más importante para Dios. Tú eres el centro de la vida. Dios te va a hacer feliz. Bueno, la felicidad es una consecuencia, no es un fin. Cuando nosotros cumplimos el propósito por el que fuimos creados y cuando nosotros somos receptores del amor de Dios, podemos tener muchas dificultades y ser felices. ¿Por qué? Porque estamos dando valor a lo que más valor tiene, que es la presencia, la relación, la comunión con Dios. Entonces, hombres que me están escuchando, es lícito, es bueno tener el deseo de tener un matrimonio exitoso y largo. De hecho, ese es el diseño de Dios. Así es. Pero eso no ocurre porque sí. Eso no ocurre porque tú lo desees. No ocurre porque estamos casados. Exacto. No ocurre. Ocurre cuando somos intencionales en creerle a Dios y hacer las cosas a la manera de Él. Y lo primero es amarle a Él con todo nuestro corazón. José, tú puedes pensar en una esposa que tenga un esposo que ama al Señor con todo su corazón y que ella no está conforme. No creo. No, quizás alguien dice, no, pastor, pues yo sí conozco. Yo conozco a alguien que él ama al Señor, pero mire, a esa esposa la trata de tal o cual manera. No me siga diciendo más nada. No, pero déjeme decirle para que usted vea. Es que no tiene que decirme más nada. Él dice que ama a Dios. Porque el amor a Dios tiene consecuencias. Él dice que ama a Dios, pero no es decirlo, es mostrarlo. Y la forma de nosotros manifestar que amamos a Dios es amar a los demás. Eso es un principio bíblico que aparece por toda la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento.
¿Tú amas a Dios? Sí. Óyeme, el que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Cuánto más va a amar a su esposa, que es una relación todavía más estrecha que la del hermano? Hay dos cosas, mientras te oí hablando acerca del amor, que me gustaría enfatizar. Primero, cuando hablamos de amar a nuestro Dios, nos enfocamos específicamente en desarrollar una relación de intimidad con Dios, donde, como dice la Escritura, en San Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará. Eso es una persona sujeta a las normas de Dios. Es una persona que tiene ese concepto claro de que tiene que vivir una vida de sujeción a Dios, de entrega a Dios, de consagración a Dios, de fidelidad a Dios. Entonces, presento esas tres palabras: entrega, consagración y fidelidad. Después que te acostumbra a tener ese tipo de relación con el Señor, como decimos, esa relación vertical, cuando tú vas a desarrollar una relación de amor horizontal, que en este caso, tu prójimo más cercano y con quien tienes la única persona con quien tienes una relación íntima en esta tierra es con el esposo o la esposa, ya tú te ejercitaste con el Señor en una entrega, en una consagración y en fidelidad. Eso es exactamente como tú vas a aprender a amar a tu esposa o a tu esposo. Te vas a entregar a él, te vas a entregar a ella, te vas a consagrar a cumplir lo que Dios te demanda y luego tú vas a desarrollar una relación de fidelidad. Entonces, nuestra relación con el Señor nos capacita para nosotros aprender a amar. Y luego nuestra relación con nuestras esposas, nosotros nos ejercitamos en aquello en lo que ya hemos aprendido del amor de Dios hacia nosotros. Porque quiero decirlo a todos los hombres, un hombre siempre va a necesitar un modelo. Y ese modelo siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos un modelo de cómo nosotros tenemos que aprender a amar y muchas otras cosas más, lo vamos a hacer inconscientemente siguiendo el modelo de nuestros padres, siguiendo el modelo de la sociedad, siguiendo el modelo que nosotros mismos hemos construido, o el que nos sugieren los demás, leyendo este libro, leyendo el otro. O el modelo más acorde a nuestra personalidad. Sí, nos vamos a ajustar a eso. Uh-huh. Y vamos a querer que el otro también se ajuste a eso. Uh-huh. En este caso, la esposa. Y yo creo que nosotros los hombres somos los que tenemos que ser el mayor ejemplo de amor por varias razones. Porque Dios es amor y se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo ese amor de dedicación, de entrega, de sacrificio hacia nosotros. Pero también a nosotros es que Dios nos demanda en Efesios capítulo 5 que amemos a nuestras esposas. No se le demanda tanto a ella porque el problema de ella es obviamente lo de la sujeción. Porque las demandas de Dios están basadas en dos cosas. Primero, en lo que Dios es en su naturaleza, y Él toma en cuenta cómo el pecado o la naturaleza pecaminosa nos ha afectado a nosotros, para nosotros entonces poder relacionarnos con los demás. Y el pecado, si uno se lleva de la naturaleza pecaminosa es una experta, ayudándonos a amar más a nosotros mismos, ni a Dios, ni a la esposa, ni a hijos, ni a nadie. Uh-huh. Amando más la plata, como dice 2 de Timoteo 3, ¿verdad? El dinero y el poder que se consigue con eso. Y amando más los deleites, porque el hombre vive para los deleites carnales. La diversión del hombre son los deleites. El propósito del hombre vivir son los deleites. Hay obreros que trabajan duro en la construcción de lunes a viernes, y el viernes de la noche o el sábado lo tiran todo en una noche de bebidas, y una noche de juegos, y una noche de esto. Uh-huh. Nunca una mujer va a hacer eso. Nunca. Una mujer con hijos nunca va a hacer eso. Excepto de aquellas que obviamente han tenido los hijos como resultado de placer fugaz y efímero. Entonces eso se la entregan a la madre y siguen en su vida desorden loca. Uh-huh. Sí, siguen así. Pero nosotros los hombres debemos ser el ejemplo de amor. Nosotros los hombres
de nosotros va a depender el curso de nuestro matrimonio. Wow, José. Permíteme pararme ahí. Yo sé que tú ibas a decir algo más, pero es que yo hace rato que te estoy escuchando y estoy pendiente de decir eso que tú acabas de decir. Porque muchas veces los hombres piensan, y eso es parte de la cultura, que el resultado final de un matrimonio depende mucho, mayormente de la esposa. A nosotros, he dicho esto muchas veces, al hombre cristiano le encanta generalmente escuchar que la cabeza... ¿Te puedo interrumpir? Claro. Eso que le está diciendo es la clave, punto. Es la clave. O sea, al hombre, no es la mujer. No tiene nada que ver. No es la mujer. Al hombre cristiano le encanta escuchar que es la cabeza del hogar. Pero le encanta para pensar que él es que te va a estar dando órdenes y diciendo cómo las cosas son. Es que mientras más autoridad Dios nos da, más responsabilidad tenemos. Somos nosotros, precisamente por ser cabezas de hogar, los principales responsables de lo que ocurre en nuestros matrimonios. Pastor, ¿por qué yo conozco matrimonio que se destruyó por ella, porque ella era terrible? Bueno, eso siempre es una posibilidad. Sí. Y tanto tú y como yo hemos tratado eso. Pero aún en última instancia, José, yo siempre en casos como estos digo, es verdad que ella es terrible, pero no nos olvidemos que fuiste tú que la elegiste. Eso te iba a decir, Marcos. Porque a veces es como terrible, sí, pero tú fuiste que la elegiste. No, pastor, lo que pasa fue que me cegué. Bueno, pero esa es tu responsabilidad. Y a veces la elegiste en contra de la percepción clara de papá, de mamá. En contra del consejo. Y en contra de del consejo paterno, sí. En contra del consejo pastoral, en contra de todo consejo. No, porque esa es la que me gusta y esa es mi vida. Esto fue lo que pasó con Sansón. Su padre le dijeron, pero aquí no hay suficientes mujeres. Exactamente. Le dijo, sí, pero esa es la que me agrada. O sea, yo no estoy pensando en ustedes. Yo estoy pensando en mí. Y esa es la que me gusta. Y ahorita me llegó a la mente algo, pero lo dijiste al principio y después tuviste una introducción clara y extensita con respecto al tema, como debería ser. Pero tú dices que nosotros aquí no vamos a dar tips, que no depende de tips. Bueno, déjame ponértelo de esta manera. La felicidad matrimonial o la clave no depende de tips, pero depende de ti. Sí depende de ti como hombre. Quita la P y la S. Exacto. Sí depende de ti. Porque Dios nos ha dado la capacidad de, con la llegada del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice de una manera muy específica en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. No solamente el amor de Dios ha sido derramado para que nosotros disfrutemos del amor de Dios, sino para que nosotros con ese sea que nos manejemos. Es con el amor de Dios y con las características de ese amor en que nosotros tenemos que manejarnos. Exactamente. Es el amor de Dios el que debe regir nuestras vidas. Es el que nosotros debemos compartir con nuestras esposas, porque es el verdadero amor. Y déjeme decirle algo. Puedo diferir quizás contigo o con alguien con respecto a esto. Yo he oído la siguiente expresión. Es mi percepción, ¿verdad? Que el amor es una decisión. Que el amor depende de la voluntad. Para mí, el amor es el que mueve la voluntad. Lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, las verdades que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo que Él nos manda a amar y a obedecer, es lo que debe movernos a nosotros a actuar de la manera en que Dios nos ha dicho. Marcos, una persona que no ame a Dios, por más enseñanza y conocimiento que tenga de Dios, no sé, porque tú y yo conocemos muchas personas así. Entonces, Dios nos ha dicho que lo ha motivado a Él, lo que ha movido su voluntad para mandar a su Hijo al mundo, es su amor hacia nosotros. Un sentimiento, no una emoción o algo especial, porque es indescriptible la palabra amor. Pero sí vemos que cuando ese amor de Dios ha sido derramado en el corazón, no solamente con respecto al matrimonio, gente como el apóstol Pablo, ¿verdad? Que él dice que por amor a Cristo lo tiene todo por basura. Y es un hombre que le dicen, yo estoy dispuesto
no solamente a sufrir por Cristo, sino a morir por Él. O sea, su voluntad estaba determinada y Él siempre nos recordó eso, que era un aspecto de su amor. Entonces, cuando nosotros como hombres entendemos la responsabilidad que Dios nos ha dado y valoramos eso y apreciamos eso, ese amor de Dios va a comenzar a producir actos en nosotros, primero en obediencia a Dios y en segundo lugar en valoración a nuestras esposas. Porque para mí, Marcos, esta sociedad podrida por causa del pecado tiene dos grandes énfasis. Hay un énfasis cultural que ha hecho mucho daño al hombre, que es el machismo. Y hay un énfasis de una ideología, que es el feminismo, que ha hecho mucho daño a la mujer y al hombre. Así es. A los dos. El machismo le ha hecho daño al hombre y a la mujer. Esta ideología de feminismo le ha hecho daño al hombre y a la mujer. Así es. ¿Sabe lo que nosotros enfatizamos? Porque lo dice la Biblia, en la masculinidad. En lo que dice la Biblia en 1 Corintios 16, que tenemos que portarnos varonilmente. Fuimos hechos varones, los regentes de la creación de Dios. Fue a Adán que Dios le trajo a Eva. No le llevó a Adán, se lo llevó a Eva, sino que se la trajo, dice la Biblia. Y todo lo que Dios pone en nuestras manos es algo que tenemos que verlo como algo de Dios, algo valioso de Dios. La mujer inicialmente no nos pertenece a nosotros. La mujer le pertenece a Dios. Los hijos, dice la Biblia, son herencia de Jehová. Le pertenecen a nuestro Dios. Y cuando nosotros miramos a la mujer, a la esposa, como una pertenencia de Dios, Marcos, ¿qué vamos a hacer tú y yo con algo que Dios nos ha dicho? Cuídame eso. Oh, no tenemos de otra que no sea cuidarlo y de buena gana. Como le dijo la hija de Potifar, ¿verdad? Que prohijó a Moisés. Le dijo, cuídamelo, yo te voy a pagar. Cuando tú cuidas a esa mujer, hija de Faraón. La hija de Faraón. Sí. No Potifar. Sí, ¿no? la hija de Faraón. La hija de Faraón. Cuando le dijo, yo asumo el derecho, la adopción de este niño, ya me pertenece. Estaba tirado ahí en el río, yo lo encontré, es mío. Jocabed no dijo nada, ella entendía que era así. Ella prefería que se lo llevara a alguien y no que su hijo se muriese. Pero a mí siempre me ha gustado decir eso, que para mí ella fue la mejor madre del mundo, porque estaba criando su propio hijo de sangre, lo estaba criando para una princesa, pero también le van a pagar por eso. Cuando le hablo a las madres, le digo, ¿cuál es la mejor madre de la Biblia? Y le digo, tiene que ser Jocabed, debió haber sido ella, porque le iban a pagar por eso. Pero Marcos, ¿tú sabes el principio que yo saco de ahí? Siempre, siempre, siempre hay una recompensa divina cuando nosotros actuamos de acuerdo a como Dios ha establecido. Eso es que tú has dicho es sumamente importante, José, porque tanto tú como yo y nuestras iglesias, nosotros creemos firmemente en la gracia de Dios. Claro. Y eso significa que nuestra salvación no se ha obtenido ni se mantiene a través de las obras. No hay nada que nosotros podamos hacer. Ningún mérito, ninguno. Para ganarlo. Pero eso no significa que no sea importante la obediencia. Porque una de las cosas más fáciles para nosotros los seres humanos es irnos a los extremos. Entonces, la gracia, claro que sí. Pero al mismo tiempo, eso no nos elimina a nosotros de responsabilidad. Y es que andan juntas, Marco, siempre, en todo. La escritura está la gracia llena, primero siempre. La gracia primero. La escritura está llena de promesas de bendición por obedecer. Sí. Entonces, tú no te ganas el cielo, tú no te ganas la salvación, ni sostienes la salvación por el cielo. No, tu relación con Dios no depende de tu desempeño, en el sentido de que, yo no hice esto y entonces ya el Señor me está mirando mal. No, tú eres su hijo.
Pero eso no significa que nosotros no tengamos que obedecer. Y en ese sentido, para que no nos vayamos, ¿verdad? Y olvidemos cómo nosotros llegamos hasta aquí, estamos diciendo que si un hombre que es el responsable primario, principal del éxito de su matrimonio, si un hombre quiere tener éxito en su matrimonio, debe amar a Dios por encima de todas las cosas. Y ese amor debe llevarlo a actuar. No es solamente expresarlo. Cuando tú sabes cómo a veces uno de broma se refiere al creyente que habla muy bien y se lo sabe todo, pero no actúa conforme a eso. Nosotros a veces bromeamos y decimos que es un cristiano diésel. Diésel, ¿cómo diésel? Oh, sí, dice él que es creyente. O sea, dice él que es creyente. Porque tú no puedes andar por ahí diciendo yo soy creyente y entonces yo amo al Señor, que es lo mismo que ser creyente. Tú no puedes andar por ahí diciendo, yo amo al Señor, pero a mí se me hace difícil amar a mi esposa, porque mira, mi esposa es difícil. Mira, mi hermano, déjame decirte lo siguiente. Puede ser. Hay mujeres difíciles, como vemos hombres difíciles. Pero si ya tú hiciste un pacto de compañía delante de Dios, de que esa iba a ser tu esposa, tú sabes la única alternativa que tú tienes por delante, amarla y amarla de verdad, con el amor de Dios. Porque no olvides que tú y yo no somos dignos de amar. A veces nosotros pensamos, José, que nosotros somos unas piezas. A veces pensamos, es como que no lo decimos porque sabemos conceptualmente que no es correcto, pero es como si sintiéramos que el Señor no pudo habernos dejado pasar a nosotros. Pero un hombre serio, un hombre noble, que yo no le hago mal a nadie, y el Señor no me iba a amar. No lo decimos pero es como si hubiera esa conciencia. No, mi hermano, si tú y yo nos vemos como realmente somos, en comparación con la santidad de Dios, nosotros no teníamos absolutamente nada en nosotros para que Dios nos haya amado. Por eso es que dice la Escritura que Él nos amó por el puro afecto de su voluntad. ¿Tú sabes por qué Dios nos amó? Porque Él quiso, José, porque Él quiso. No, pero yo también tú y yo no éramos nada, nos amó porque Él quiso. Y tú a tu esposa, seguro que cuando la elegiste, tú no la elegiste como el Señor nos eligió a nosotros. Tú no la elegiste, mira, esta mujer es terriblemente fea, esta mujer es terriblemente mala de carácter, yo la voy a amar. No, eso no es verdad, no es verdad. Pero Marcos, tú ya entraste a la doctrina de la elección. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios nos eligió a nosotros porque éramos buenos? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Tú y yo sabemos a ciencia cierta que Dios elige, como dice claramente la Biblia, según el puro afecto de su voluntad. Pero nosotros pudiéramos decir que Dios se equivocó con mucha gente al elegirlo, porque no fueron gente bien. Hermanos, Dios está eligiendo personas, y son personas salvas, y Él tiene un plan de transformación. Si en el camino esa persona, por rebelión, por falta de obediencia, no permite que Dios complete su plan, entonces ya no es culpa del Señor, porque Él nos eligió y no podía seleccionar un pecador menos pecador que otros. Todos somos pecadores. Y Él en su misericordia nos tomó en cuenta a cada uno de nosotros y lo hizo antes de nuestra existencia, antes de la fundación del mundo, lo hizo. Y Él batalla con nosotros para cambiarnos y transformarnos, pero cuando la palabra de Dios, nosotros encontramos dificultades que, como algunos interpretan, que algunas infidelidades o caídas de nosotros nos va a hacer perder la salvación eterna que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuál es el argumento de nuestro Señor para decirnos que Él no nos va a dejar? Él dice que ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Él le dice a la nación de Israel, con amor eterno te he amado. O sea, cuando Dios decide elegir a alguien y amar a alguien, va a estar con él, como dice la Escritura, que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Entonces, yo creo que el hombre le teme a ese amor. Le teme amar a alguien con ese mismo amor. Pero recuérdese
que eso es un reflejo. Lo que tú vas a hacer con tu esposa, es un reflejo de lo que Dios está haciendo contigo. De cómo Él te está amando a pesar de quienes somos. De manera que hombres tenemos que aprender a amar como Dios nos ama a nosotros. Con nuestros defectos, con nuestras limitaciones. Sí, con nuestras limitaciones, sin ningún tipo de amenaza de que vamos a perder lo que Él nos ha dado. Porque la palabra de Dios manda en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, a la mujer que tiene que someterse a su marido sin temer a ninguna amenaza. Porque, Marcos, yo lo he dicho miles de veces, el hombre, que para mí son sin H, que siempre está amenazando a su esposa con que nos vamos a divorciar, que esto no va a llegar lejos, cuando tiene una dificultad, puede ser que sea hombre, por algunas características biológicas, pero no lo es en el sentido de lo que debe representar delante de Dios. Ese varón de Dios. Es que una vez más, José, si ese hombre ama a Dios, y nosotros, yo creo que hemos sido intencionales en mencionar casos de mujeres que pueden ser difíciles, porque el énfasis que nosotros queremos hacer es que si nosotros amamos conforme a como Dios ama, ese amor no depende de cómo el otro sea. Y cambia, Marcos, con el paso del tiempo. Y es un amor santificante. Exacto. Es un amor santificante. Exacto. ¿Qué significa eso? Tu esposa te desespera porque no es lo que tú esperabas. O tu esposa te inquieta o te lleva a la desesperación, te exaspera porque lo que tú pensabas o te ha decepcionado. Bueno, una vez más, ¿y tú y yo cuántas veces hemos decepcionado al Señor? Y el amor del Señor se mantiene ahí, permanente, inmutable. Es con ese amor que tenemos que amar a nuestras esposas. Y cuando nuestras esposas pecan contra nosotros, en lugar de nosotros reaccionar, esto no va a llegar muy lejos, sí, es que tú no tienes esa opción. Es que no puede depender la relación de cómo ella se comporte. La relación debe depender de que tú hiciste un pacto permanente delante de Dios y tú lo vas a cumplir por amor a Dios. Y ese amor a Dios es lo que te va a permitir amar a tu esposa, independientemente de que tu esposa sea digna de ser amada o no. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a entender nada acerca del amor de Dios. Y Marcos, hay algo muy importante con respecto a las mujeres. Esas mujeres que tienen rasgos, ¿verdad?, de rebelión, de dureza. ¿Tú sabes lo que yo he descubierto? Y eso se lo puedo decir con toda la experiencia de poder tener cientos de casos. Son mujeres huérfanas de afecto. Así es como la han etiquetado los estudiosos seculares del matrimonio. Son huérfanas de afecto. Y cuando encuentran un hombre que la ama, que la cuida, que es cariñoso, que le da lo que papá no le dio, que papá la abandonó, que papá nunca la cuidó. La mujer, como dijo alguien, no fueron hechas para ser entendidas, sino para ser amadas. Nosotros tú comienzas a darle cariño, tú comienzas a darle afecto, tú comienzas a darle amor, tú comienzas a darle cercanía, valoración a una mujer. Y Marcos cambia porque cambia. Se va a convertir en la mejor esposa del mundo, la mejor cristiana del mundo, la mejor madre del mundo, la mejor persona del mundo. Yo animo desde aquí, o nosotros animamos, a que tú sigas las reglas de amor de Dios, pero que también tú sigas ese cariño, ese afecto que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros pudiésemos darle a nuestras esposas. El libro de Cantares comienza diciendo: oh, si Él me besara con los besos de su boca. Es que la mujer siempre está esperando el cariño, el afecto, el abrazo, el te quiero, la seguridad. Una mujer que su marido le da seguridad, que sabe que su marido no la va a abandonar, que no anda con amenazas. Esa mujer, eso sana el corazón de una mujer y lo transforma. Como también el Señor siempre recordándonos a nosotros que nos ama, nos va a cambiar. Y mira, termino con esto, Marcos. ¿Tú recuerdas? En la época que nosotros éramos jóvenes, hubo un libro muy famoso que se llamaba Corre, Nicky, corre. Sí. Ese es el libro que todos leíamos. Yo creo que fue el primer libro cristiano que yo comencé a leer. Y la historia es que Nicky Cruz era un pandillero.
en Los Ángeles y un jefe de pandilla. Y se encontró con este misionero que cada vez que lo encontraba en la calle le decía, Eniki, el Señor te ama. Era lo único que le decía. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. Y un día, porque muchos de esos pandilleros vienen de vidas vacías, de hogares generalmente rotos, sin la presencia paterna. Sí, son monoparentales, de madres. Y muchachos también de foster home, de shelter, que son los lugares de refugio. Sí, sí. Ese muchacho un día se le reveló a él, ¿cómo es que Dios me ama? Y comenzó a reclamarle que si Dios le amara, pero él siempre decía, el Señor te ama, el Señor te ama, hasta que le permitió presentar el plan de salvación. Y este pandillero se convirtió, solamente recordándole que el Señor le ama. Ame a su esposa, entréguese por ella. Cristo está en el cielo, recibiendo, dice Isaías 53, que cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, verá linaje y su alma quedará satisfecho. Y dice la Biblia, y verá el fruto de la aflicción de su alma. Entonces, por su amor hacia nosotros, ame a su esposa, ámela, porque yo a la mía la amo, y desde que yo aprendí a amarla como ella tiene que ser amada, esa mujer no da problemas. Esa mujer va conmigo donde quiera que vaya. Esa mujer entra en toda. Esa mujer no se pone con ningún acto de rebelión. Y yo le doy su beso y le doy su abrazo y le digo que la amo y le muestro amor de muchas maneras. No solamente de una manera verbal, sino todas las diligencias, todas las situaciones que ella enfrenta, que enfrenta a su familia también yo le ayudo. Porque una mujer que ve que su marido ayuda a sus hijos y ayuda a su papá y ayuda a su mamá y le ayuda a ella, porque estamos para eso. Esa disposición de servir, de ayudar, porque el amor produce servicio, el amor produce entrega, sacrificio. No creo que con esas cualidades usted no vaya a tener un amor, un matrimonio exitoso, feliz y duradero. Amén. El tiempo se nos ha ido. Yo estoy seguro, bastante seguro, que lo que hemos tratado versus el título no era quizás lo que usted esperaba, pero estamos también seguros que era lo que necesitaba oír. Así es. Sin el amor de Dios no podemos dar amor verdadero, y eso es lo que necesita un matrimonio. Un hombre modelando el amor de Dios y edificando a su esposa y a sus hijos. Que el Señor los bendiga y esperamos estarlo con ustedes en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.